Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, aviso, antes de repasar lo que vimos el miércoles, aviso, bueno, varias cosas. Ya terminé de calificar las tareas que habían entregado. Espero que no me haya faltado alguien. Califiqué tanto las que están en el aula virtual como las que me mandaron por correo, que creo que nada más fue un caso de alguien que me mandó la tarea por correo, ya se la regresé por el mismo medio. Y las otras tareas, creo que nada más eran 3, las califiqué ahí mismo en el aula virtual, les puse los comentarios. Entonces, si sobre eso tienen cosas que comentar, me dicen o me escriben, ¿ok? Esa es una. Y la otra es que también en el aula virtual, a ver si me permiten, déjenme ver aquí. En el aula virtual, aquí está el aula virtual. Lo que hice al principio de la pestaña, sí están viendo, ¿verdad? El aula virtual. L- ¿Me confirma, por Sí, favor? Sí, bueno, entonces sí, la pestaña de esta que dice diagonalización, vectores y valores propios, que es la que estamos trabajando. Al mero principio puse este texto, que es el capítulo 5 del mismo libro que había mencionado en la pestaña anterior de determinantes. Recuerden que en determinantes puse el capítulo 4 y en este caso el capítulo 5. Bueno, una parte del capítulo 5, porque de hecho el capítulo 5 abarca un poco del siguiente tema, que ya no va a incluir esta parte que se va a examinar dentro de una semana. Es decir, ahorita ya estamos trabajando el material que se les va a evaluar el viernes, que es esto que tiene que ver con diagonalización, polinomio característico, valores y vectores propios y espacio propio o espacio característico. Y entonces, bueno, les puse la información, el material de Friedberg, que ahorita, de hecho, les voy a compartir una parte del libro. Creo que conviene que también revisen, pues, si no este libro o algunos otros libros. Bueno, yo recomiendo el Friedberg porque en ese me basé para preparar las clases. Entonces, a veces puede cambiar un poco la notación. Por ejemplo, por decir algo, se me ocurre, si en las clases he denotado T subíndice a la transformación lineal asociada a una matriz A, en el Friedberg, en vez de T le ponen L de lineal. Entonces, bueno, simplemente hay que tener cuidado con esos cambios. En vez de núcleo, como yo le pongo ker, en el Friedberg le ponen una N de núcleo, una N mayúscula. Entonces simplemente hay que adaptarse. Y yo creo que es bueno porque también es un buen ejercicio. Ok, bueno, pues eso es a ese respecto. Y bueno, entonces ahora sí me voy a estos conceptos importantes que estamos viendo y que, bueno, nos está llevando tiempo, pero creo que es importante que se asienten bien estos conceptos, porque además todos son simultáneos. Eh, lo que hicimos fue desarrollar un ejemplo pequeño y en ese mismo ejemplo, perdón si se escucha un ruido, pero es que están trabajando aquí al lado, entonces espero que no interfiera mucho en el sonido. Bueno, yo lo escucho, espero que ustedes no lo escuchen tanto. Entonces, desarrollamos un ejemplo pequeño con todos estos ingredientes que son muy importantes y que aparecen simultáneamente. Entonces, eh, claro que el procedimiento que se hace lleva un orden, pero a fin de cuentas, todos estos ingredientes están presentes, ¿no? Y de lo que se trata, pues, es de irlos sacando, desglosando, describiendo. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, ¿qué conceptos son? Bueno, son 4, ¿no? Es decir, son valores y vectores propios, ahí van 2, polinomio característico, espacio característico o espacio propio. Eh, la clase del miércoles me enfoqué a este último concepto, que es espacio característico. Entonces, ¿qué es el espacio característico? Simplemente es el espacio que tiene todos los vectores propios de un mismo valor propio junto con el cero.
¿Ok? Aquí recuerden que también, según los comentarios que ustedes mismos hicieron, aquí puse este comentario que está en anaranjado, que aquí se puede separar, digamos, la descripción que define al espacio, pues son los vectores que cumplen justamente la igualdad que define tanto a vector propio como a valor propio. Nada más hay un detalle de una diferencia, que aquí en esta descripción, por supuesto que estoy incluyendo al cero, porque no estoy diciendo aquí vector propio, simplemente estoy diciendo los vectores que satisfacen esta ecuación o esta expresión. Y por supuesto que el vector cero la satisface, nada más que el vector cero, por definición, no es un vector propio, ¿ok? Entonces, si yo pongo los vectores que satisfacen la igualdad, pues está incluido el cero. Y de hecho, este es un subespacio, resulta ser un subespacio. Recuerden que otra manera de escribir este conjunto, es el núcleo de este operador auxiliar, ¿no? Aquí simplemente acuérdense de este cambio notacional, digamos, de esta igualdad pues a esta, ¿verdad? Es decir, pasar esto restando del lado izquierdo y ya nos queda que los vectores que satisfacen esta igualdad son precisamente los vectores del núcleo de este operador auxiliar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, por eso es que el espacio característico o el espacio propio, recuerden que está asociado a una lambda, que es un valor propio. ¿Ok? Este, de hecho, podríamos para cualquier escalar asociarle este espacio, nada más que para los escalares que no son valores propios, pues el espacio no tendría chiste, se reduciría nada más al espacio cero, ¿de acuerdo? Los que nos interesan y a los que estamos llamando espacios propios, pues son a los que son distintos del subespacio cero, ¿ok? Es decir, aquellos justamente que corresponden a valores propios. Ok, ok. De hecho, aquí empiezo, ¿no? La definición de espacio característico o de espacio propio empieza diciendo, vamos a considerar un escalar que sea un valor propio, ¿no? O sea, para que tenga chiste. Es decir, recuerden, si es valor propio, entonces esta parte de aquí es no vacía. Esta parte sí tiene vectores propios, ¿sí? Sí hay vectores que satisfacen la igualdad y que no son cero. Ok, muy bien. Entonces, me dicen si hay preguntas sobre este concepto en particular. Bueno, recuerden que entonces en el ejemplo lo que desarrollamos fue, vamos a ver otros ejemplos más adelante, ¿no? Pero también quiero incluir otras cuestiones que son precisamente la pregunta inicial de donde partimos. Es decir, cuándo encontrar una base, cómo encontrar o cuándo se puede encontrar una base de vectores propios del espacio. Recuerden, aunque ya ha pasado un poco de algunas clases, pero recuerden que eso nos interesaba porque justamente cuando puedo encontrar esa base de vectores propios del espacio, es cuando la transformación lineal es diagonalizable. ¿Ok? Entonces, todavía no redondeamos eso, ¿no? Hemos desarrollado estos conceptos, hemos presentado y estudiado estos conceptos, pero todavía falta redondear eso. Entonces, pero por lo pronto en el ejemplo, recuerden que lo que hicimos fue partir del polinomio característico, que ahora vamos a regresar a él, nada más quiero un poco estudiar los espacios característicos, una propiedad de los espacios característicos que nos encontramos en el ejemplo, pero recuerden que el polinomio característico, usamos la definición, es un determinante, lo factorizamos porque justamente las raíces del polinomio característico son los valores propios, ¿no? O sea, recuerden que aquí fue la conclusión a la que llegamos la clase anterior. O sea, un escalar es un valor propio de la transformación, sí, solo sí, el factor, el polinomio lineal x menos lambda es un factor, es un divisor del polinomio característico. Entonces, cuando nosotros
separamos el polinomio característico, que por cierto, el coeficiente de mayor grado del polinomio, si acaso puede ser -1, porque vean ustedes cómo siempre vamos a tener esta forma, ¿no? O sea, es una matriz menos X en la diagonal, y entonces al calcular el determinante, a fin de cuentas, pues nada más el coeficiente de X, si acaso va a ser negativo, va a ser -1, ¿verdad? Cuando el número el tamaño de la matriz sea impar, y es 1 cuando es impar es -1, cuando es par es 1, nada más, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, si es -1, pues simplemente factorizamos el -1 y de todas maneras podemos visualizar los factores de la forma x menos lambda, ¿ok? Entonces, ahora, después regresamos a cuándo se puede factorizar un polinomio, ¿no? Porque está también esa cuestión. Pero en el ejemplo se pudo factorizar, ahí están los dos factores, definen los dos valores propios y para cada valor propio trabajamos justamente es el sistema homogéneo, que es lo más práctico, es encontrar la solución del sistema homogéneo, donde la matriz del sistema es esta matriz que no es la original, podríamos decir que es la matriz auxiliar, sustituyendo en vez de lambda el primer valor propio y luego en vez de lambda el segundo valor propio. Y entonces tenemos dos sistemas de ecuaciones que por supuesto van a tener solución no única y el espacio solución se puede escribir dado que la solución está descrita en términos de al menos un parámetro, pero puede haber más parámetros, ¿verdad? Y de hecho el número de parámetros nos dice la dimensión de este espacio que también va a tener un papel importante más adelante. Entonces, con esos parámetros nosotros podemos de hecho escribir al subespacio como generado por ciertos vectores. En este caso, los dos nos salieron generados por un vector porque nada más hay un parámetro. Por la manera como solucionamos esto usando el método de eliminación gaussiana, que es lo que estamos haciendo, porque aquí interpretamos la solución de esta última matriz que es escalonada reducida, donde necesariamente aparece un renglón de ceros, siempre va a aparecer un renglón de ceros, porque la solución no va a ser única, porque así es como encontramos los valores propios, ¿no? Ok, entonces estos espacios propios van a estar descritos como generados por una lista de vectores que van a resultar ser linealmente independientes, es decir, aquí realmente vamos a encontrar una base porque por la manera como se interpreta la solución de la matriz escalonada reducida, los vectores que van generando la solución van a ser linealmente independientes, ¿no? Precisamente porque esta matriz es escalonada reducida. Entonces, aparte tenemos una base, de hecho tenemos descrita no solamente la dimensión, sino podemos encontrar una base de vectores que van a ser vectores propios, ¿verdad? De cada uno de los espacios que correspondan a cada uno de los valores propios. Entonces, en este ejemplo que fue muy cortito, porque es de dimensión 2, tenemos dos espacios, cada uno de dimensión 1, y que por lo tanto, pues se dibujan como rectas que no son la misma recta, y donde podemos elegir un vector propio de cada espacio, ¿ok? Bueno, esa situación va a ser en general, así, para eso sirven los ejemplos, ¿no? Son como maquetas, son como pequeñas maquetas que nos sirven para entender cómo sería una situación general y entonces podemos ser capaces de desarrollar cualquier ejemplo, no importa de qué índole sea, porque siempre tenemos una misma situación general, ¿verdad? Eso es lo que sucede. ¿Ok? Bueno, entonces aquí pudimos encontrar una base de vectores propios porque estos dos espacios están separados y entonces ahorita nos vamos a dedicar a eso y bueno, entonces concluimos adicionalmente que la matriz original es diagonalizable. Ok. Sobre el ejemplo, ¿hay preguntas?
No, profe. No, maestro. Bueno, entonces miren, lo que vamos a tratar ahorita es esta situación de los espacios propios. Esto que mencioné al final. Eso es lo que vamos a tratar ahorita. ¿Sale? Que es una familia independiente. Entonces lo vuelvo a escribir aquí. Déjenme por lo pronto ponerlo como una proposición. Espérenme, porque mi cursor está un poco lento, entonces no sé si sea porque tengo que hacer una conexión aquí. Entonces déjenme ver si mejora. Si conecto la tableta directamente, a ver, vamos a ver. Bueno, ok. Entonces tenemos, la proposición es que, bueno, siempre que enunciemos algo, tenemos que, aunque suene reiterativo o nos dé flojera o digamos, no, pues eso ya lo sabemos, de todas maneras hay que ser formal y en cada proposición hay que presentar todos los ingredientes que intervienen en la proposición, ¿no? Entonces, presentamos un operador lineal, un operador lineal, y vamos a considerar lambda 1, lambda 2, hasta lambda R, eh, valores propios, valores propios de, de T distintos, ¿ok? Aquí hay que tener cuidado porque a veces nos interesará considerar la lista de valores propios distintos o bien la lista de valores propios donde podemos considerar repeticiones. Eso va a tener que ver con la factorización del polinomio, porque en el polinomio sí podemos concebir un factor lineal elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, es decir, ahí podríamos considerar como que el valor propio se está repitiendo, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. A grandes rasgos, vamos a considerar, sobre todo en esta clase, de los 4 conceptos, vamos a considerar por un lado los espacios propios, por otro lado los polinomios característicos o el polinomio característico. Digamos, para hablar de un operador lineal, hay en plural espacios propios y en singular un polinomio característico. ¿Sale? Entonces, en general, cuando hablemos de los espacios propios, vamos a considerar los valores propios distintos, ¿no? O sea, aunque se repitan en el polinomio, acá los vamos a considerar distintos. De todas maneras, lo decimos, si podemos y recalcamos. Y cuando hablemos del polinomio, ahí sí vamos a hablar incluso de la multiplicidad de un valor propio. Bueno, entonces, aclarado eso, considerando la lista de valores propios distintos entre sí, vamos a considerar ahora eh, para I desde 1 hasta R, lambda I, el espacio eh, propio, el espacio propio asociado a lambda I, ¿ok? Para ir desde 1 hasta R. Entonces resulta que la familia de subespacios, cada uno de ellos es un subespacio. Ya sabemos que es un subespacio, ¿no? Aquí, aquí el comentario es de que todos estos espacios propios, todos son subespacios, ¿ok? ¿Y de quién? Pues son subespacios de V, del espacio vectorial que está ahí interviniendo. Recuerden que contienen o tienen como elementos a los vectores propios, que son vectores del espacio, ¿no? Entonces, la afirmación es que la familia de subespacios, o sea, aquí incluso podemos poner desde igual a 1 hasta R, si quieren, podemos poner esta notación, esta familia, podemos poner esta notación o se vale poner esa notación, o bien pueden poner ustedes desde i igual a 1 hasta r, ¿no? O simplemente poner las dos llaves rodeando a el lambda i. Bueno, esa familia, lo importante es que esa familia resulta ser independiente.
¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con un concepto que vimos al principio del curso. Ahora, ese concepto incluso lo definimos para una familia arbitraria, ¿no? O sea, si teníamos una familia arbitraria de subespacios, ¿qué quería decir que esa familia fuera independiente? De hecho, aquí no se dice linealmente independiente, sino simplemente se dice independiente. Bueno, lo que quería decir es, antes de escribirlo, en pocas palabras, es que si extraemos de esa familia uno de ellos, un subespacio de ellos, cualquiera, entonces ese subespacio va a intersectar al resto, donde el resto es la suma de todos los restantes en cero. Eso es que sea independiente, ¿no? Entonces aquí lo comento, es decir, para para cada i desde 1 hasta r, sucede que si yo considero el lambda i y lo intersecto con la suma de los demás, es decir, el lambda j con j desde 1 hasta r, pero distinto de i, ¿ok? Entonces esto es el subespacio cero, que lo puedo escribir así o si quieren lo puedo escribir así con cero vector, el único el espacio cuyo único elemento es el cero, o simplemente pues, se entiende, si yo escribo cero aquí, se entiende que estoy hablando de subespacios. Este es el subespacio cero. ¿Sale? Bueno, aquí puedo poner el subespacio cero o el subespacio trivial. Eso es que la familia sea independiente. Esta familia es una familia finita, o sea, es un número finito de subespacios porque estamos en ese caso. El espacio es de dimensión finita, hay un número finito de valores propios, hay un número finito de espacios propios. Entonces, esta es la definición de independencia, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien o si se acuerdan de esta situación. Sí, profe. Ok, fíjense, este dibujo ayuda un poco, este esquema, porque aquí estamos representando una familia de subespacios con una flor, cada pétalo es un subespacio, todas se intersectan en el cero, pero están como separados los pétalos, ¿no? De hecho, aquí o sea, a lo mejor no es un buen dibujo porque debía haber puesto los pétalos así muy separados porque no hay intersección no trivial entre los espacios, ¿ok? Pero es decir, esto, a ver, si me permiten aquí corregir el dibujo, este, entonces debo de recalcar, ¿no? Que los espacios no se intersectan más que en el cero, o sea, digamos, ahí yo dibujo 4 pétalos, bueno, a ver, no se intersectan más que en el cero, pero además es más fuerte que eso, ¿eh? Es más fuerte, no solamente si tomo dos cualesquiera subespacios, en efecto se intersectan en el cero, pero es más fuerte que eso, porque fíjense, si yo tomo este pétalo y lo intersecto con la suma de los otros tres, la suma de los otros tres es un subespacio que contiene a los otros tres. Ya quién sabe qué hice aquí, pero bueno, no sé por qué me dibujó eso, pero bueno. O sea, la suma de los otros tres es esta, ¿no? O sea, digamos que aquí es como si estuviera haciendo, bueno, le voy a poner E1 más E2 más E3. Es este, ¿sí? Y en cambio este que está aquí es E4. Ajá. Entonces, no solo, por supuesto que si la intersección de E4 con la suma de los tres restantes es cero, en particular la intersección con cada uno es cero, porque cada uno está metido en esta suma. ¿Sí está claro? O sea, si yo intersecto E4 con la parte azul en cero, pues con más razón intersecto cada uno de ellos en cero. Por eso les digo que es más fuerte la condición. No basta con decir que 2 a 2 son no ajenos, ¿verdad? Porque no es que la intersección sea vacía, la intersección es el cero, ¿sí? Pero podríamos decir que están separados los espacios, ¿no? O lo más correcto, pues es decir, son independientes, pero
No nada más que 2 a 2 tienen esa propiedad, sino que extraigo uno y la intersección con la suma del resto es igual a cero. Ok. Entonces, me voy a Friedberg porque también aprovecho para que ustedes se acostumbren a ver los libros, aunque algunos estén en inglés y bueno, ya vi que algunos sí saben bastante inglés, otros no tanto, pero no importa si no saben mucho inglés, de todas maneras se alcanzan a entender las frases. Por ejemplo, aquí pues yo les pido que se concentren en este teorema, que no lo vamos a demostrar, es bastante fácil de demostrar, pero nada más les pido que lean el teorema y que lo entiendan. ¿Ok? Es ese teorema que dice 5.15. ¿Sí? Todos están viendo, nada más para asegurarme, todos están viendo el texto, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, miren lo que dice. Aquí yo les pediría que en vez de V, piensen en otra letra, digamos en W, porque lo único que estamos aquí sosteniendo es que los espacios característicos son independientes. Ahora, que la suma de ellos llegue a ser V, o sea, el espacio es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa adicional, que es lo que está aquí denotando, ¿no? Aquí está suponiendo que V, bueno, si le llamo V al espacio dominio, codominio de la transformación, es una condición muy especial, pero piensen ustedes que a la suma le llaman W, ¿no? Le llaman W. Ok, entonces, fíjense, son equivalentes las siguientes condiciones. Bueno, y aquí, ahorita en la pizarra se me olvidó escribir o recordar la notación de suma directa. Bueno, me regreso nada más para anotar eso. O sea, en la pizarra, la notación es que se escribe, en vez de decir, si la familia es independiente, entonces, en vez de hablar de la suma, bueno, por supuesto que puedo hablar de la suma desde igual a 1 hasta R de los subespacios, ¿no? Pero en caso de que sea independiente, esta suma yo tengo derecho a escribirla con el signo de suma directa, que es ¿ok? Entonces, es lo mismo exactamente, no es que sean dos cosas distintas, es lo mismo. Nada más que cuando es independiente de la familia, yo esta suma que si la escribo desglosada, pues sería un signo de suma normal, ¿no? O sea, yo puedo escribir E lambda 1 más E lambda 2, como en el ejemplo que puse hace rato, hasta E lambda R. Pero si es independiente de la familia, tengo derecho a ponerle un circulito a la suma. O si lo escribo con la notación sigma, tengo derecho a poner la cruz grande con un circulito. Esa es la anotación. Ok, entonces me regreso al libro y lo que dice el libro es, tengo subespacios. Esto que estoy poniendo aquí entonces, lo que significa, esta anotación que tengo aquí, aquí está, aquí está. Entonces, esta anotación lo que me está diciendo es que la familia de los WIs es independiente. ¿Sale? O sea, es una forma de avisarme que es independiente o de decirme o de que yo lea, interprete esto como decir, pues si está usando ese símbolo, entonces lo que está diciendo es que esa familia de subespacios es independiente. Eso es lo que está diciendo. ¿Independiente en qué sentido? En el sentido de la definición que les acabo de dar. ¿Sale? Eso es lo que dice la primera condición. Entonces, es un teorema de caracterización o de equivalencia a que una familia sea independiente. Por eso es importante. Son distintas formas de decir o de darme cuenta cuando una familia de subespacios es independiente. ¿Ok? Incluso aquí ni siquiera estoy hablando de los lambdas, ¿no? O sea, estoy como extrayendo la situación a un nivel general, donde yo tengo una lista de subespacios finita, eso sí, y estoy diciendo varias condiciones que son equivalentes entre sí para referirme a la situación de que esos subespacios sean independientes. Entonces, fíjense en la segunda. La segunda lo que dice es,
Bueno, que sean independientes dice que, bueno, aquí simplemente es la manera como yo voy a nombrar a la suma, que esa suma pues siempre existe, ¿no? Como voy a nombrar a la suma de los subespacios, aquí les digo que les sugiero que cambien la letra a W, ¿no? Es decir, aquí poner W y aquí poner W, ¿no? Bueno, pues esto nada más es un bautizo, es nada más, ¿cómo le voy a llamar a la suma? Le llamo W. Pero esto es lo importante, fíjense, para cualesquiera vectores que yo tome uno en cada WI, no sé si se alcanza a ver esto, pero es una I, para cualesquiera lista de vectores donde cada uno está en el subespacio correspondiente, desde I igual a 1 hasta acá, si la suma de esos vectores es cero, o sea, como cuando suman en física vectores que representan fuerzas y la resultante es cero, es porque cada uno de ellos es cero. Esa es una forma de decirlo, ¿sí? Otra forma de decirlo, cualquier vector en la suma, bueno, aquí es W, cualquier vector en la suma, se puede escribir como una suma de los vectores, por definición. Los elementos de la suma de subespacio son vectores que se pueden escribir como suma de vectores, cada uno en el subespacio. Pero lo importante es esta palabra, de manera única. ¿Ok? Esa es la tercera. La cuarta, si ustedes toman una gamma I, que es una base ordenada, ya saben que aquí nuestras bases siempre las consideramos ordenadas. Si consideramos una base para cada uno de los espacios, entonces puedo unir esas bases y construir una base para la suma. ¿Ok? Eso es lo que dice la frase. Sí, sí, están de acuerdo que aunque esté en inglés, lo puedo entender, ¿no? Aunque esté, Sí, aunque, sí. aunque esté en inglés y no sepa inglés, puedo entender que lo que está diciendo es que si gamma i es una base para cada uno de los espacios, entonces la unión de esas bases resulta ser una base y ordenada porque estoy encadenando los elementos de cada base y formando toda una lista completa de elementos que son vectores y entonces construyo una base de la suma que le llamé W. El quinto, que parece que es lo mismo de primera impresión que el anterior, pero no es lo mismo porque en el anterior era un para todo, es una proposición universal en el sentido de que si tú tomas cualquier lista de bases de cada uno de los espacios, entonces puedes formar una base. Pero este último es una existencia. Existe una base ordenada en cada uno de los subespacios, tal que la unión es una base. Es la única diferencia, que dice, cada vez que elijas bases distintas de los subespacios, construyes una base. Y nada más dice, es como aparentemente más débil, ¿no? Nada más es que existe una base ordenada de cada uno de los subespacios, tal que la unión sea una base. Bueno, lo interesante es que estas dos son equivalentes, ¿no? De hecho, todas van a ser equivalentes. Y de hecho, el libro lo que hace es demostrar, no lo vamos a hacer porque resulta ser largo. Lo demuestra así, bueno, ahí se los puse, esto es parte del texto que les puse ahí, entonces conviene que lo vean, pues es la página 246. Entonces lo hace así, A implica B, B implica C, C implica D, D implica E, y luego E implica A, y entonces ya se completa el ciclo, ya se demuestra que son equivalentes las cinco propiedades. Entonces, por favor, les recomiendo que lo lean. De hecho, si me acuerdo, lo agrego a la tarea 6, como ejercicio de tarea es leer la demostración del teorema, ¿ok? Por cierto, yo creo que les voy a dar unos días más para que entreguen la tarea, es decir, que el domingo no sería el último día para entregarla, sino, digamos, el martes, para que tengan tiempo de trabajarla. Ok, entonces ahorita por lo pronto concentrarse en el enunciado del teorema. ¿Sí está claro el enunciado del teorema? Sí. ¿Los demás? ¿O tienen alguna Sí, pregunta? maestro. Sí.
Muy bien, sí, si tienen alguna duda, me dicen, ¿no? Igualmente, ya saben, si tienen dudas en el Inter, cuando ustedes estén revisando la demostración, pues me escriben. Ok, me regreso entonces porque particularmente vamos a poner atención a la segunda propiedad, que es el inciso B. Entonces, fíjense cómo la segunda propiedad, me regreso, este, eh, ¿cuál es la segunda propiedad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar, no? Vamos a usar esto. em, bueno, lo voy a poner como lema, pero es del teorema de Friedberg, del libro de Friedberg, ¿ok? Entonces, el lema es que para una familia, voy a usar la misma notación, WI desde igual a 1 hasta R, le voy a llamar R en vez de K, de subespacios de, eh, de un espacio vectorial B son equivalentes. Lo voy a poner un poco distinto, pero pues es lo mismo, es el inciso A es que la familia es independiente en el sentido de la definición que ya dijimos, y lo segundo es que si, déjenme, en vez de XY le voy a llamar VI, está en WI para cada I desde 1 hasta R, y B1 más B2 hasta BR es igual al vector 0, entonces BI es igual al vector 0 para toda I desde 1 hasta R, ¿ok? Y déjenme agregar una tercera que es muy parecida a la segunda. Bueno, estas dos son las que aparecen ahí en el libro de Friedberg, son precisamente las primeras dos. Pero déjenme agregar una que es muy parecida, nada más tiene una sutil diferencia. Voy a decir, si tomo vectores en cada uno de los subespacios, elijo, ¿no? O sea, o considero vectores para cada i desde 1 hasta r, entonces, y formo el conjunto de esos vectores, o sea, de B1, B2 hasta BR, ese conjunto resulta ser linealmente independiente. Fíjense ustedes cómo, bueno, en principio son cosas distintas. Aquí podemos, de hecho, pensar en nuestro dibujo, nuestros pétalos, ¿verdad? Que los dibujamos así. Vamos a dibujar aquí 3 pétalos, ahí están, o 4, como quieran ustedes. Ahí está la familia de subespacios independiente, en el sentido de la definición que ya expliqué. La segunda lo que dice es, si tomo aquí vectores de cada uno de cada uno, y la suma de esos vectores es 0, la única forma de hacer eso es que todos esos vectores sean el vector 0. ¿Sale? Es lo que estoy leyendo aquí, fíjense ustedes. O sea, siempre hay que estar atento en la forma lógica de las condiciones. Esto es una implicación, ¿sí? Este, por cierto, una sutileza, pero a lo mejor eh, pues ayuda en la escritura, ¿no? Si se fijan, yo siempre procuro cuando enuncio una implicación, si yo estoy usando todo con palabras, todo lo escribo con palabras. Es decir, no mezclo si pasa esto y aquí pongo una implica. En todo caso, quito el sí, pongo estas dos condiciones y entonces pongo el implica. ¿No? O cuando estoy nada más poniendo puros símbolos matemáticos, pero si estoy metiendo palabras, a mí me parece que lo mejor, lo más correcto es que todo esté en palabras y que por lo tanto la implicación diga, si pasa esto, entonces esto, ¿ok? Porque se puede malinterpretar, o sea, si yo escribo una cosa así,
mezclando el sí con palabras y el entonces con implica. Entonces, pudiera parecer o se podría interpretar de que estoy tomando esto como hipótesis y entonces, y si pasa eso, entonces, ¿qué cosa, no? Sí, nada más es una sutileza, pero creo que, bueno, es una observación sobre cómo escribir las cosas. Bueno, nada más cierro ese paréntesis. Entonces, lo que dice la segunda es que cada vez que yo tomo un vector de cada espacio y si la suma es cero, la única forma de que suceda eso es que todos sean el vector cero, ¿sí? Y la tercera lo que dice es, si tomas vectores de cada uno de los espacios, cualesquiera, bueno, aquí, por supuesto, tengo que decir distintos de cero, ¿no? Esto es importante aquí, entonces déjenme nada más aquí mover esto para acá y poner aquí, porque si no, no me sale, ¿verdad? Poner aquí que cada uno, perdón, poner aquí que cada uno de estos es distinto del vector cero, ¿no? Porque si no, pues no me va a salir linealmente independiente. Acuérdense que el vector cero descompone la independencia lineal. Ok, bueno, estos dos son demostrados en el teorema y la demostración de estos dos es bastante fácil, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren demostrar, nada más lo voy a esbozar, ¿eh? Porque sí me interesa ver otra cosa, ¿no? Pero digamos, ¿qué harían para demostrar B implica C? Que por cierto son buenos ejercicios de lógica, ¿no? Porque aquí mi hipótesis es una implicación y mi tesis es otra implicación, ¿no? Entonces, luego esas cosas son buenos ejercicios para, pues, para que nosotros como matemáticos argumentemos bien las cosas. Entonces, estoy suponiendo B y quiero demostrar C. Para demostrar C, entonces voy a tomar la hipótesis, que es tomar BI de cada uno de los subespacios. Y para demostrar que son linealmente independientes, pues tengo que plantear, claro, escribiendo todo bien, ¿no? Ahorita nada más estoy haciendo un esbozo, A1B1 hasta ARBR, y voy a plantear que esa combinación lineal sea igual a cero. Pero fíjense, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una suma de vectores, porque estos vectores que están aquí están cada uno en W1, el siguiente en W2 y este está en WR. ¿Por qué? Porque los WRs son subespacios, ¿no? Es la hipótesis general. Y por lo tanto, si tomo elementos de cada uno y los multiplico por escalares, pues siguen estando en ese subespacio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí lo que concluiría es que cada A y BI es el vector cero, ¿ok? Pero como cada uno de las BI son distintas del vector cero, entonces el escalar, todos los escalares correspondientes, pues tienen que ser cero. ¿Sí está bien? O sea, es una argumentación muy rápida que, bueno, parece que me estoy cortando, entonces no sé si me escucharon bien, porque aquí me salió un letrero de que la conexión no es adecuada, pero bueno, repito entonces, esta es una argumentación bastante rápida, pero que bueno, hay que escribirla con cuidado. Aquí nada más lo estoy esbozando. No sé si quedó claro el esbozo, es decir, planteo la combinación lineal igual a cero, uso la hipótesis de que entonces tengo ahí sumados vectores en los subespacios y dan el vector cero, por lo tanto cada uno de ellos es cero, pero como cada BI es distinto de cero, entonces los escalares son cero, ¿no? Entonces, ¿qué demostramos? Pues demostramos que es linealmente independiente, ¿verdad? ¿Sí está bien? No Sí, sé sí, si... está bien, profe. ¿Y los demás? Sí, profe. Ok. Y de regreso está creo que hasta más fácil, ¿no? Porque si ustedes quieren demostrar C implica B, pues entonces, eh, pues vean ustedes, aquí lo que harían es tomar una lista de vectores tales que su suma sea igual a cero,
pero por hipótesis, esos vectores son linealmente independientes. Entonces, pues ahí los escalares son 1, ¿verdad? Es como si dijera 1, 1, 1, 1. Entonces, bueno, serían linealmente independientes si todos fueran distintos de 0. Ahí más bien es por contradicción, ¿no? Ahí sí, a alguien le puse la nota de que es mejor, si se puede hacer la demostración directamente, es mejor no pasar por la contradicción. No es que esté mal, pero pues es mejor. Pero a veces sí es necesario. Por ejemplo, este es el caso, ¿no? En este caso, para demostrar C implica B, entonces, bueno, supondría todo C, es decir, que si tomo una lista de vectores distintos de 0, forman un conjunto linealmente independiente. Y para demostrar B, entonces, tomo vectores cuya suma sea 0 y supongo que todos son distintos de 0, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, bueno, que alguno es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, si alguno es distinto de 0, bueno, me quedo con la suma de los distintos de 0, de hecho, y entonces contradiría el hecho de que los distintos de 0 forman un conjunto linealmente independiente, ¿verdad? Llegaría a una contradicción. No sé si se ve la equivalencia, pues, entre B y C. Voy a tratar de poner en particular en la tarea para que lo escriban, ¿ok? Bueno, Sí, bueno, entonces, como ven, hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero lo que me interesa, pues, es aplicarlo a nuestra situación. Y nuestra situación es esta proposición. Entonces, fíjense, muchas veces hay que estudiar así o hay que, eh, cuando ya ustedes hagan investigación, pues a veces es un poco caótico porque hay que tomar en cuenta muchas cosas y luego hay que organizarlas, ¿no? Y hay que escribir un texto, para que lo lean otros matemáticos y entonces todo tiene que estar muy organizado, ¿no? Entonces, por eso aquí yo pondría este lema antes de esta proposición, pero en el momento en que estoy pensando cómo demostrar la proposición, o sea, entonces se me ocurre que para demostrar que esta familia es independiente, mejor en vez de hacerlo directamente de la definición, lo que voy a hacer, y de hecho eso es lo que vamos a hacer, es utilizar esta equivalencia, la que acabamos de explicar, ¿ok? Entonces, me regreso acá, bueno, reescribo entonces. Ahora sí, demostración de la proposición. Entonces, demostración de la proposición. ¿Ok? Entonces, eh, se demostrará que si BI está en E lambda I, acuérdense que aquí la proposición nos dice que eh, lambda 1 hasta lambda R son valores propios distintos. No se nos olvide eso. Distintos entre sí, ¿no? Es decir, distintos 2 a 2, bueno, no hay dos iguales ahí, no hay repeticiones. Entonces, demostrará que si tomo vectores para I desde 1 hasta R, entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente. Acuérdense que aquí tendría que agregar que estos vectores son distintos de 0. Entonces, si tomo vectores distintos de 0 en cada uno de estos subespacios, entonces el resultado es que el conjunto es linealmente independiente. Que además esta manera de decir las cosas nos va a servir después, ¿no? Bueno, de hecho lo que queremos es construir una base, ¿no? Entonces, para construir una base, una de las condiciones es que sea linealmente independiente el conjunto.
Entonces, por lo pronto, ya tendríamos una manera de encontrar un conjunto linealmente independiente de vectores propios. Es como hacia el camino para encontrar la base, ¿verdad? Entonces, por eso también es interesante esta manera de hacer. Bueno, entonces, fíjense, esta demostración se va a hacer por inducción. Entonces, digo, se demostrará que, a ver, déjenme hacer esto un poquito más para acá para que se vea claro, claro lo que voy a demostrar, ¿no? Esto se demostrará esto. Y se demostrará por inducción sobre R. No le quiero llamar N porque N, esa letra la tenemos reservada para la dimensión del espacio, ¿sí? Que no necesariamente es el número de valores propios distintos. Ojo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pudiera ser que el polinomio se factorice totalmente, porque esa es otra cuestión, pero si las raíces que nos salen del polinomio, las n raíces son distintas, pues entonces sí tenemos esta situación, pero pudiera ser que una raíz se repita. Es decir, que la r podría ser más pequeña que n, ¿ok? Entonces, por eso no estamos poniendo n. Bueno, por inducción sobre r. Ok, entonces para r igual a 1, pues es obvio, ¿verdad? Para r igual a 1, ¿qué tenemos? Tenemos un solo espacio, un solo vector distinto de 0. Entonces, cualquier vector distinto de 0 forma un conjunto linealmente independiente. Se acabó, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora vamos a suponemos que, que la afirmación vale para r y se demostrará para R más 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, o sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a suponer que cada vez que tomemos R vectores distintos de 0, cada uno en el espacio característico o en el espacio propio, forman un conjunto linealmente independiente. Ahora entonces vamos a plantear, ahora sean B1, B2, BR y BR más 1, vectores en el espacio, tales que, bueno, de hecho aquí si quieren lo puedo escribir desde el principio, vectores no cero, ¿no? Es una forma de escribirlo. Son vectores que no son cero. Este es pertenecen al espacio menos el cero, ¿no? Y además tengo que decir que cada BI está en el lambda I para I desde 1 hasta R más 1. Entonces es el planteamiento de la implicación, porque vean que lo que tengo que demostrar por inducción es una implicación, ¿sale? Entonces voy a demostrar la implicación para R más 1 suponiendo que vale la implicación para R. Entonces, si voy a demostrar la implicación para R más 1, pongo la hipótesis de la implicación. Ahí está. Que sería la lista de R más 1 vectores, tales que cada uno de ellos es distinto de 0 y pertenece a el lambda. Ok, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bueno, por lo tanto, entonces, pues quiero demostrar qué cosa, que esa lista es linealmente independiente. Entonces, planteo una combinación lineal. Bueno, eso déjenme hacerlo en la siguiente. Entonces, es decir, planteo, déjenme, bueno, les llamo también A1, A2, hasta AR más 1 escalares en el campo, tales que la suma, bueno, lo voy a escribir desglosado, A1, B1 más, voy a poner el R y luego el R más 1, el término R más 1, BR más 1 es igual a 0.
¿Ok? Entonces, ahí tengo esta igualdad. Entonces, fíjense aquí, el truco es que vamos a hacer dos cosas a esta igualdad que tengo aquí, que es la que plantea la combinación lineal igual a 0. Bueno, siempre se me olvida aquí ponerle la flechita, nada más de que es el vector 0, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer va a ser dos cosas. Primero vamos a aplicarte aplicar la transformación lineal T, ¿sí? Y por otro lado, vamos a multiplicar por Cada valor propio. exactamente, por lambda R más 1. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer las dos cosas y ahorita vemos qué nos sale. Acuérdense que los valores propios ya están determinados. Por supuesto, aquí también estamos suponiendo que la lista corresponde a R más un valores propios, ¿eh? Es decir, aquí tal vez lo que conviene es adjuntar esta parte de aquí a toda la implicación que quiero demostrar, ¿no? ¿Sale? Es decir, lo que voy a demostrar es que si tengo R valores propios y tomo distintos y tomo un vector de cada uno, entonces eso es lo que conviene. Porque ahora lo que tengo es una lista de R más un valores propios, ¿no? Aquí, si quieren, podemos ponerlo para que, considerando L, lambda 1, lambda 2, hasta lambda R más 1, valores propios, por supuesto distintos. Ok, entonces me regreso. Aplicando T, bueno, lo que tengo es que T de A1, B1 hasta AR, BR, AR más 1, BR más 1 es igual a 0, ¿no? Pero esto de aquí es igual a A1 T de B1 más AR T de BR más AR más 1 T de BR más 1. Esto es igual a esto, ¿verdad? Y esto es igual, ahora, puesto que B1 hasta BR más 1 son elementos distintos de 0 de cada espacio propio, entonces son vectores propios. Y si son vectores propios, entonces yo puedo escribir esto como lambda 1B1, y así nos vamos, y en vez de T de BR es lambda RBR más AR más 1, lambda R más 1, BR más 1. ¿Ok? Si quieren, para que esté mejor escrito, lo que estamos concluyendo es que por lo tanto esto es igual a 0 y por lo tanto esto es igual al vector 0. ¿Sale? A ver si estuvo claro aquí lo que hice, que fue usar que cada uno de estos es vector propio de su valor propio correspondiente, ¿sí? O sea, aquí tengo que poner el valor propio correspondiente al vector propio, porque cada uno está en su espacio distinto, ¿verdad? Bueno, y entonces a esto le vamos a llamar la igualdad 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Se Sí, entendió? maestro. Muy bien. Entonces déjenme hacer esto un poco más pequeño para que quepa el otro lado. Bueno, ahora del otro lado vamos a multiplicar por lambda R más 1. Entonces me va a quedar
Bueno, de una vez lo voy a meter lambda R más 1 a todos lados. Me va a quedar A1 lambda R más 1 B1 más AR lambda R más 1, o sea, es una misma lambda R más 1, BR más AR más 1, lambda R más 1, BR más 1, y eso es igual a 0, al vector 0. ¿Ok? Y a esto le llamo la igualdad 2. Esta va a ser la igualdad 2. Y ahora lo que vamos a hacer es restando 1 menos 2. ¿Ok? Fíjense cómo el truco es precisamente que se van a cancelar estos dos últimos términos porque es el mismo. ¿Ok? ¿Y qué me va a quedar? En cada uno de los términos es común el escalar, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, saltarme un paso algebraico, me va a quedar A1 que multiplica lambda 1 menos lambda R más 1 por B1 más, así me voy, hasta AR, que multiplica lambda R menos lambda R más 1 por BR. Y el último término pues se cancela, ¿no? Entonces, si hago lo mismo, pues me queda lambda R más 1 menos lambda R más 1. Entonces ese lo puedo omitir. ¿Ok? Y entonces el truco fue que ya me deshice de un término y ya me quedó una combinación lineal de R vectores que cumplen la hipótesis y que por lo tanto son linealmente independientes, ¿no? Entonces aquí, por hipótesis de inducción, entonces este conjunto de los primeros vectores que son distintos de cero, porque así lo planteamos, todos son distintos de cero, y cada uno, desde 1 hasta R, y luego también el R más 1, pertenecen a su espacio característico del valor propio correspondiente. Entonces, ¿están de acuerdo que por hipótesis de inducción, este conjunto es linealmente independiente? Y por lo tanto, los escalares que aparecen ahí deben ser cero, ¿no? Entonces, por tanto, ahora los escalares que aparecen ahí es, digamos, AI por lambda I menos lambda R más 1. Ahora usa el hecho de que los valores propios son diferentes para... Exactamente, exactamente, ¿verdad? Aquí la estoy escribiendo de golpe usando esta letra, subíndice. Entonces, para nada más vean que sí lo puse bien. Aquí pongo, en vez de 1, 1, en vez de RR, pongo I y le resto lambda R más 1. Todos esos van a ser 0 para ir desde 1 hasta R. Esto ya es en el campo, ¿verdad? Pero lambda I menos lambda R más 1 es distinto de 0, pues los valores propios, y eso es muy importante, son distintos. Entonces, como estamos en un campo, por lo tanto, I es igual a 0 para I desde 1 hasta R. Bueno, ¿y qué pasa con el R más 1? Pues me regreso a la combinación lineal original y entonces como todos estos son 0, pues ya me queda por lo tanto, bueno, esto sí lo tengo que escribir para que me quede todo completo. Entonces el AR más 1, BR más 1 es igual a 0, pero el vector R más 1 es distinto del vector 0. Y recuerden ustedes que, por lo tanto, eso implica que también el escalar AR más 1 es igual a 0, ¿verdad?
¿Ok? Entonces concluimos que todos los escalares, desde A1, A2 hasta AR y AR más 1, todos esos escalares son 0. Es decir, que el conjunto de B1 hasta BR más 1 es linealmente independiente. Y entonces ya demostramos el paso inductivo y por lo tanto eso vale para cualquier número. Claro, con tal de que los valores propios sean distintos, ¿verdad? Y entonces ya tenemos ya tenemos la demostración del inciso C de este lema, que es equivalente, fíjense, aquí demostramos el inciso C, ¿no? Demostramos el inciso C y por lo tanto eso equivale a que la familia es linealmente independiente. Entonces, se demostró la condición C del lema, por tanto, en efecto, la familia E lambda I desde igual a 1 hasta R es independiente. Independiente. ¿Ok? Bueno, de nuevo pongo si lambda 1 hasta lambda R son valores propios distintos. Ok. ¿Sale? Entonces tenemos esos dos resultados equivalentes. O sea, la familia de subespacios es independiente, por lo tanto tengo derecho a llamarle suma directa. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, si yo quiero construir un conjunto linealmente independiente de vectores propios, pues puedo tomar uno de cada espacio de valor propio distinto y ya formo una familia linealmente independiente. ¿Ok? A ver si hasta ahí vamos bien o si hay preguntas. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Los demás? Sí, vamos bien. Muy bien. Ok. Entonces, con toda confianza, esta familia es independiente. Todas las equivalencias que dice Friedberg, ahorita vamos a comentar sobre eso. Todas esas equivalencias, por un lado, si hablamos de los subespacios, ¿no? Porque podemos, en matemáticas, las situaciones son muy elaboradas en general cuando nos paramos en un área o en una línea de conocimiento y estamos estudiando matemáticas, cierta categoría o cierto universo o ciertos objetos, aparecen simultáneamente un montón de cosas, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos a eso. Entonces, las afirmaciones que hacemos tienen que enfocarse de todas esas cosas que aparecen, a veces me enfoco en un aspecto y en otras ocasiones me enfoco en otro aspecto. Entonces, por ejemplo, aquí me puedo enfocar en los subespacios y lo que digo es que esos subespacios forman una familia independiente. O bien me puedo enfocar en los elementos, es decir, los vectores propios, y afirmamos que forman un conjunto linealmente independiente. Pero tengo las dos cosas simultáneamente. Ok, ahora me regreso otra vez al teorema de Friedberg y vean ustedes qué consecuencia tiene en nuestra situación de espacios propios. Entonces, fíjense, fíjense entonces ahora en los incisos D y E, como los quieran ver, si los quieren ver como una situación universal o existencial, ¿no? Si es para todo, o pueden construir una base,
o bien existe una base. Bueno, lo importante es que es la construcción, que en efecto hay una manera de construir una base en cualquiera de los dos casos. ¿Para quién? Para W. Bueno, W es la suma que ya sé que es directa de los espacios característicos. ¿Ok? Entonces, como les decía hace rato, eso ya estaría encaminado a una base, pero a lo mejor no me alcanza. ¿Sí está bien? Bueno, aquí me salgo de aquí. Nada más quería recalcar en la posibilidad de construir una base. Por lo pronto puedo construir una base para el espacio suma de todos esos subespacios. Es decir, me regreso. Está el espacio suma de estos subespacios, que lo voy a pintar en azul. Perdón. Este subespacio suma, acuérdense que la suma de subespacios es el supremo en el sentido reticular, o sea, es el menor subespacio que contiene a todos los subespacios que estoy considerando aquí. Es como un capullo de la flor, vamos a decirlo así. Entonces, de esa suma puedo construir en efecto una base. ¿Sale? Entonces, siempre, eso siempre, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo aquí como observación. Ojo, si lambda 1, lambda 2 hasta lambda R son los valores propios, y aquí hay que acarrear siempre la palabra distintos, porque sí se usan que sean distintos, de una transformación lineal, de un operador lineal. eh, entonces, se puede construir una base, bueno, déjenme ponerlo con mayúsculas para recalcarlo, una base de, vamos a llamarle W, que sería la suma directa de todos esos lambda i's, desde igual a 1 hasta R. Así, o si lo quieren escribir desglosado, ¿no? Tengo derecho a ponerle suma directa porque ya vimos que es una familia independiente. Entonces, es una base de W, ¿no? Por lo tanto, o sea, estoy redundando, ¿no? Por eso lo pongo en distinto color, porque siendo una base, son vectores distintos de cero, pero todos, bueno, sí lo voy a poner del mismo color, pero todos esos vectores, entonces es una base que consta de vectores propios. De T. ¿Ok? Es decir, la base es de W, pero ¿cómo llegar? La pregunta es, ¿cómo llegar a una base de vectores propios de V? Bueno, pues en efecto, solamente puedo llegar a una base y acuérdense que eso quiere decir, y por tanto, que T sea diagonalizable. Acuérdense que eso es precisamente lo que significa que T sea diagonalizable. Bueno, pues justamente lo que va a suceder que sea diagonalizable es que esta W sea igual a B, ¿no? O sea, la respuesta es que aquí vamos a tener dos posibilidades, ¿no? Vamos a tener, bueno, sí. Por un lado, vamos a tener el caso en que W es igual a B, ahí sí T es diagonalizable. De hecho, vamos a tener
sí, solo sí. Esto va a suceder precisamente cuando es diagonalizable. O bien, W es distinto de B, o sea, me queda más pequeño. La suma de estos subespacios me queda más pequeño. Ahí está lo azul, no llega a ser lo rojo, ¿no? Lo rojo es V y el azul es el que llamé W, ¿no? Que en realidad es una abreviatura, así le llamé a la suma de estos subespacios. Entonces puede ser, no siempre va a suceder que sea igual a V, puede ser que sea distinto, ¿no? O sea, o si quieren ustedes, pueden ustedes ponerle contención estricta, ¿no? Perdón. Aquí pueden ustedes poner esto contenido estrictamente, ¿no? Es contenido pero distinto de V. Entonces esto va a suceder precisamente cuando T no es diagonalizable. Esto lo vamos a demostrar, ¿ok? Pero por lo pronto les adelanto que no siempre un operador lineal va a ser diagonalizable. Y justamente una manera de darnos cuenta es cuando los espacios propios que surgen, que ya sé que siempre son independientes, eso sí, siempre son independientes, pero lo que puede pasar es que no alcance su suma a hacer todo el espacio vectorial. ¿Ok? Eso es lo que me va a decir que el operador es diagonalizable. Bueno, ¿preguntas? Y, profe, en ese caso, cuando la suma directa de los subespacios propios no llene a todo el espacio, es porque la cantidad de valores propios no coincide con la dimensión, ¿o no? Sí, ese podría ser, eh, pero también puede ser que la cantidad de valores propios distintos no coincida con la dimensión, es decir, que haya valores propios que se repitan, pero aún así sí podría ser diagonalizable. Entonces, esa fineza de detalle es la que vamos a ver ahorita justamente. Sí, así, profesor. ¿Sí? Por lo pronto, podemos ver el caso particular. Bueno, para ir entendiendo las cosas, podemos ver el caso particular. Para ir entendiendo eso. Un caso muy particular. T tiene lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, ahora sí, valores propios distintos. Es decir, ninguno se repite. Valores propios distintos. ¿Ok? En ese caso, el polinomio característico de T pues, se escribe como, bueno, le voy a poner aquí alfa porque puede ser 1 menos 1 el coeficiente de mayor grado, pero podemos pensar que el polinomio característico pues se factoriza de esta manera, ¿no? En ese caso pasa esto y existe una base, vamos a llamarle, bueno, a lo mejor no es muy afortunado ponerle alfa aquí porque luego alfa y beta son para las bases, ¿no? Bueno, ok, entonces existe una base beta de n vectores propios, de vectores propios de T, ¿no? Es decir, mis pétalos son n, tomo un vector propio de cada pétalo, de cada espacio propio, formo una base que consta de vectores propios de T
y ya sabemos que la matriz que representa T respecto a esa base, me va a salir la matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal son distintos, no se repiten. ¿Ok? Ese es un caso muy particular. Pero podría pasar, entonces, eso es una situación. Ahora, lo exclusivo de eso sería que al menos un valor propio se repita. Entonces, ahí pueden pasar las dos cosas. Podría pasar si uno de los valores propios, al menos, porque pueden ser varios, se repiten varias veces. ¿Qué quiere decir, no? O sea, aquí, pero puede suceder que el polinomio característico se factorice de esta forma, digamos, x menos lambda 1 a la m1. Aquí es donde ya introduzco este nuevo concepto, que es la multiplicidad, ¿no? Entonces, podría ser, y aquí me voy hasta x menos lambda r, mr, donde lambda 1 hasta lambda r son distintos. Pero cada factor aparece un número de veces que está dado por esta mi, que es mayor o igual que 1, pero que puede ser mayor que 1, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a definir la multiplicidad. Definición. Entonces, dado un polinomio cualquiera y lambda raíz de este polinomio, y m un número natural mayor o igual que 1, se llama la multiplicidad. A veces también les aviso que algunos textos le agregan la multiplicidad algebraica. Ahorita vamos a ver por qué. De la raíz, de lambda. Si sucede que x menos lambda a la m, así le estoy llamando a la multiplicidad, divide al polinomio, pero ya x menos lambda a la m más 1, ese ya no lo divide al polinomio. ¿Ok? Es una manera de decir que es el mayor número de factores repetidos que están adentro de un polinomio, en la factorización de un polinomio. ¿Sí está bien? Es una manera formal, pero precisa, ¿no? De decir, la m es el número de veces que aparece ese factor y ya, ¿no? O sea, no aparece otra vez más. Es ese número de veces. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, por eso es que aquí tenemos que, o sea, si nos quedamos nada más con esto, perdón, si esto lo sacamos, pues entonces está indefinida, porque podría ser que x menos lambda al cuadrado divida, y también x menos lambda al cubo, y también x menos lambda a la cuarta, ¿no? Lo que queremos decir es que es el máximo número, el máximo exponente, tal que esa potencia divide al polinomio, ¿no? Ok, entonces por eso es que esa es una forma de decirlo. Bueno, entonces ahora tenemos este importante teorema que viene, que lo voy a anunciar por lo menos, no, creo que ya no me da tiempo de mostrarlo, pero que es importantísimo y que es justamente el meollo del asunto de cuándo va a ser diagonalizable y cuándo no. Entonces, déjenme ponerle teorema. A lo mejor el teorema que llamé proposición hace rato también tenía derecho a llamarse teorema, porque es importante.
Bueno, entonces, en este teorema es, vamos otra vez a presentar el operador famoso. Incluso estoy abreviando porque también, digo, si me veo muy formal, debería decir CAV, un espacio, K espacio vectorial de dimensión n. CAT, un operador lineal. Vamos a tomar un solo valor propio. O sea, no es porque nada más tenga un valor propio, sino de los que tiene, de toda la lista de valores propios, me fijo en uno. Sea lambda, valor propio de t, y sea m su multiplicidad. Déjenme correr esto un poco para acá. Y sea m su multiplicidad. Ok, bueno, aquí sí está claro, estoy nada más aplicando la definición de arriba, ¿no? O sea, es su multiplicidad como raíz del polinomio característico, ¿no? A lo mejor, o sea, por supuesto aquí estoy pensando en que ese valor propio es una raíz de su polinomio característico, por eso me estoy refiriendo a su multiplicidad. ¿Ok? Entonces, se tiene esta desigualdad. La dimensión del espacio propio asociado a lambda está entre 1 y m. ¿Vale? Esa es una desigualdad importantísima porque compara la dimensión del espacio con la multiplicidad. Es decir, esos dos números son comparables y siempre va a ser la dimensión menor o igual que m. Puede ser igual o puede ser menor. De hecho, entonces, aquí les aviso que en algunos textos a esto se puede llamar, a mí no me gusta hacerlo, pero les aviso que algunos textos le llaman a esto multiplicidad geométrica. ¿Sí? O sea, yo prefiero llamarle multiplicidad a la multiplicidad en el sentido que definimos aquí arriba y dimensión, pues a la dimensión del espacio propio. ¿Vale? Pero sí les aviso por si ven otros textos. Ok, eso es lo que dice el teorema. Entonces, ya no hay tiempo de ver la demostración o tal vez, bueno, no sé si tienen algunos minutos o, Sí, está bien, profe. sí, los demás. Sí, No todo es, bien, maestro. ok. Para no dejarlo pendiente eh, durante el fin de semana. Entonces vamos a demostrarlo. No es muy difícil la demostración porque además repasa otras cosas. Bueno, entonces ya tomamos el operador lineal, lambda valor propio de t, ¿no? Entonces es claro, por lo anterior, que la dimensión del espacio característico sí en efecto es mayor o igual que 1. ¿Por qué? Pues simplemente porque el espacio característico es distinto del espacio cero. ¿Verdad? Por definición. Si lambda es un valor propio, entonces hay vectores propios asociados, es decir, hay vectores del espacio propio distintos de cero. Entonces el espacio es distinto de cero. Por lo tanto, su dimensión es mayor o igual que 1. Entonces ahí es obvio, es trivial, digamos, la primera desigualdad. Porque de hecho lo que me pide el teorema es demostrar dos desigualdades. ¿Sale? Ok, ahora vamos a la segunda desigualdad. Bueno, vamos a considerar una base, ya que voy a hablar de dimensión, vamos a considerar una base, vamos a llamarle B1, B2 hasta BR, déjenme usar otra vez la R, una base, o déjenme llamarle K para usar otra letra, una base
del espacio. Fíjense cómo aquí en esta parte nada más me estoy fijando en un pétalo, en un solo pétalo. De los muchos que puede haber, pero nada más me estoy fijando en un pétalo y estoy trabajando una base en ese pétalo. Ok, entonces, por información anterior, previa del curso, esta base se puede extender a una base de todo el espacio. Entonces, existen, bueno, les puedo llamar, me puedo seguir con la misma notación, VK más 1, etcétera, hasta llegar a Vn en el espacio, tales que, pues lo completo a una base, ¿no? O sea, llego al VK, me sigo con el VK más 1 hasta Vn, ya tengo n vectores, y esto vamos a pensar que es una base de todo el espacio. Déjenme llamarles, aquí le voy a llamar, a esta le voy a llamar beta, este es beta, y esta vamos a llamarle alfa. ¿Sale? Entonces, el dibujo, pues es, aquí está todo el espacio, perdón, está todo el espacio aquí, ahí está el famoso pétalo, ahí está el pétalo, y entonces tomo una base del pétalo, y esa base se puede extender a una base de todo el espacio. Ahí está. Entonces, por supuesto que aquí tomo R, R es la dimensión, vean cómo implícitamente, implícitamente estoy diciendo que K, no le llamé R, le llamé K. Estoy diciendo que K es la dimensión de lambda, ¿no? Porque estoy diciendo que aquí tengo una base de K elementos, entonces K es la dimensión de lambda. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, pues. Ok, entonces vamos a considerar la siguiente matriz, que es la matriz que representa al operador lineal con la base alfa. Entonces, ¿cómo va a ser esa matriz? Fíjense, esa matriz por definición es, ¿cómo era el procedimiento? Tomar las columnas de esa matriz, van a ser tomar los vectores de la base alfa, aplicarles la t y luego considerar las coordenadas de ese nuevo vector respecto a la misma base, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. ¿qué va a pasar cuando yo considere, bueno, aquí puedo poner, ojo, cuando yo considere, le aplico t a cada uno de los primeros vectores, que son los que sé, los primeros vectores, los que sé que están en el espacio característico, en el espacio propio. Eso sí sé que están ahí. Entonces, t de bi para i desde 1 hasta acá, ¿qué va a pasar? Pues va a ser lambda por bi. Y esto es para i nada más desde 1 hasta acá. Ya después no sé, con los otros no tengo control. Los otros, pues ya quién sabe qué sean, ¿verdad? Porque no sé ni siquiera si son vectores propios los otros. Son vectores arbitrarios. Pero ¿qué forma tiene la matriz? La matriz por lo pronto, lo que puedo sacar es que vean cómo son las columnas. La columna sería, pues poner, en el primer caso es una lambda y luego puros ceros. Hasta abajo, ¿no? En el segundo caso es una lambda en el segundo sitio y luego puros ceros. Y así me voy hasta que termino con K columnas.
Es decir, las primeras K columnas están así. Tengo un bloque que puedo ubicar de esta manera. Ahí tengo un bloque que es una matriz diagonal pequeña, digamos, una matriz cuadrada diagonal. Y después, pues ya no tengo control sobre eso. Es decir, ya tengo aquí, déjenme ponerlo así, ya después ya tendría pues una matriz, digamos, B1 y una matriz B2, eh, como cuando hicieron ustedes un ejercicio en una tarea, donde B2 es una matriz cuadrada y B1 es una matriz rectangular, y aquí tengo una matriz llena de ceros que también es rectangular. Es decir, me queda la matriz de representación respecto a esta base, me queda de esta forma. A ver si todos están de acuerdo con eso. Sí, profe. Muy bien. Sí. ¿Sí para todos es claro eso? Entonces, fíjense cómo usamos el hecho de que partimos de una base que podemos controlar porque sabemos la información de estos vectores y los otros pues no sabemos, entonces pues los ponemos como matrices que pueden tener cualquier valor. Pero entonces sí podemos aquí sacar el polinomio característico, o por lo menos tenemos cierta información del polinomio característico, porque el polinomio característico de esta transformación sería el determinante de la matriz que representa T con cualquier base menos XY. Es decir, sería el determinante de agregar lambda menos X aquí, en vez de lambda, lambda menos X. Y luego, pues aquí tengo que también agregar menos X en esta otra parte, ¿no? Bueno, déjenme ponerlo así. Entonces es lambda menos X hasta lambda menos X. Aquí estaría el bloque de K por K. Y luego aquí, pues pondría a B2 menos XY, ¿no? Y aquí me queda B1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Me queda el determinante de esta matriz. Pero ustedes en una tarea, ahorita pues no da tiempo de revisar cuál, pero no sé si se acuerdan que, bueno, en la tarea de los determinantes, ¿no? ¿Qué fue la 4 me parece, ¿no? O la 5, bueno. En esa tarea, La 4. en la 4, ok, en esa tarea, lo que ustedes demostraron es que para sacar el determinante de una matriz así, basta sacar el determinante del bloque de arriba que es por el determinante del bloque, de la otra matriz que aparece en el bloque cuadrado. ¿Ok? Usamos esa propiedad. Pero esto, fíjense que es lambda menos x elevado a la k, ¿no? Porque acuérdense que esta matriz es de k por k. Y luego, pues, por un polinomio que podemos llamarle, bueno, de hecho es el polinomio característico de la matriz B2, si lo quieren nombrar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que el polinomio característico de la transformación es de esta forma. Entonces, aquí ya hay una factorización de... Acuérdense que esto no importa si es lambda menos x o x menos lambda. Lo único que pasa es que si esto lo queremos escribir como x menos lambda, pues entonces esto es menos 1 a la k por x menos lambda, ¿no? No pasa nada. Pero en realidad lo que queremos es qué pasa con este factor que está repetido k veces, ¿no? Entonces, concluimos, por lo tanto, que esta k debe ser menor o igual que la multiplicidad, que no me acuerdo si le llamé, bueno, entonces no le llamé, donde m es la multiplicidad de lambda, ¿verdad? Es decir, podría suceder
que en la otra parte, en el otro factor que tengo aquí a la derecha, en este factor, haya otros factores de la forma x menos lambda. Podría ser, no lo sé. Por eso aquí no puedo garantizar la igualdad, ¿no? Esa es la multiplicidad de lambda. Pero lo que sí puedo garantizar es que por lo menos, fíjense, por lo menos este factor o este factor se repite k veces. Es decir, por lo menos la multiplicidad es k. ¿Y esto qué me dice? K era la dimensión del espacio. Y esto es menor o igual que m, que es lo que había que demostrar. Ahí termina la demostración de la desigualdad, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Correcto. Ok, entonces, con ese detalle fino que nos da el teorema, ya la clase de lunes lo que vamos a ver es que ahora sí, ya, lo que debe suceder para que un operador lineal sea diagonalizable es que todas las dimensiones coincidan con las multiplicidades. Eso es lo que debe suceder. Si una dimensión se queda corta de la multiplicidad correspondiente, entonces ya estuvo que esta suma directa de espacios que dibujé aquí no va a alcanzar a V. Para que esta suma directa de espacios que son independientes alcance al espacio total, tienen que coincidir la dimensión de todos estos pétalos con la multiplicidad del valor propio. Ese va a ser nuestro teorema final, digamos, que es el teorema de diagonalización, que le podemos llamar el teorema de diagonalización de un operador lineal. ¿Ok? Eso es lo que tiene que suceder. Pero ya lo revisamos el lunes. Entonces, voy a extender si por alguna razón se me olvida, me escriben un correo y ya simplemente extiendo la fecha, pero espero ahorita poderlo hacer y extiendo la fecha de entrega de la tarea al martes. ¿Ok? Si tienen dudas, pues me escriben. ¿Comentarios? No, yo creo que hace rato se me estaba pasando esa parte de que cada subespacio propio, pues bueno, hay que considerarle su dimensión, ¿no? Su dimensión. Ajá. Y entonces yo estaba pensando, yo creo que la dimensión era 1, por ejemplo, y entonces, Claro. pues, pero no necesariamente. No necesariamente, porque acuérdate que cuando en la práctica encontramos los espacios propios, los encontramos como soluciones de sistemas homogéneos que pueden tener varios parámetros. Y ese número de parámetros es el que nos da la dimensión de cada espacio. Sí, profe. ¿Sale? También el lunes espero que me alcance el tiempo de ver otro ejemplo un poco más amplio para que se vea ahí qué situación puede pasar. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.